27 de octubre, día de las elecciones en Colombia. A propósito del tema, quisimos hacer un recuento de la evolución electoral en nuestro país. Heriberto Gallego, conocedor de estos procesos democráticos, nos explica sobre esta evolución. Las elecciones anteriormente, antes del 91, eran muy diferentes a lo que son ahora. En esa época se votaba con una papeleta. Y en la papeleta iba escrito el nombre del candidato por el cual uno iba a votar. Y en esa época no habían sino 3 partidos. Partido Liberal, Partido Conservador y la izquierda o el comunismo. Entonces uno echaba la papeleta en la cajita, en la urna, y después tenía que meter el dedo en un tintero de una tinta que se demoraba hasta un mes para uno podérsela quitar del dedo. Era la cosa más exagerada, la cosa más fina del mundo entero. Y la política era muy diferente porque los líderes de su época, los jefes, pues le enseñaban a uno a hacer política. Jamás le enseñaban a uno a ser politiquero. En esa época, recuerdo que mi primer jefe político se llamó William Jaramillo Gómez, un elemento demasiadamente señor y honesto, que ya yo aprendí a hacer política con el señor Gustavo López, con Orlando Rincón, con otra cantidad de gentes de su época, Rubén Darío Mesa, Fabio Echeverri, pero la situación de hacer campaña era totalmente diferente a como lo es ahora. Ahora se compra mucho la gente casi que se le intimida para votar. Ahorita se le promete, nunca se les cumple, pero se le sigue prometiendo. En la época en que a mí me tocó la política era muy diferente, porque en esa época uno trabajaba en esa época uno trabajaba por una obra y se conseguía. Yo recuerdo que en la época en que yo trabajé la política y fui concejal, nos logramos conseguir lo más importante para el municipio, que era el agua potable. Nosotros no teníamos agua potable. Era una de las obras primordiales y en eso nos pusimos de acuerdo todos los que estábamos para consejo o estuvimos en el consejo, sin excepción si era liberal, conservador o de izquierda, era conseguir el agua potable para el municipio de La Unión y la conseguimos y ahí la tenemos, gracias a Dios. Otra de las cosas que se lograba hacer era cuando una obra se pedía, una obra se trabajaba políticamente y se pedía políticamente y no eran tantas promesas como ahora incumplidas, eran las cosas que se hacían. Recuerdo cuando se pidió el centro de acopio, empezamos a trabajar por el centro de acopio, que en esa época el señor Julio César Sanín era secretario de Agricultura y fue el que más nos empujó el centro. Lástima que la politiquería de ahora lo dejó acabar. Pero era una de las obras más importantes que iba a tener o que tuvo el municipio de La Unión si no hubiera sido que la politiquería lo arrasó y lo acabó. Porque ese centro estaba proyectado para comercializar toda la papa de La Unión directamente con los grandes centros de acopio del país. La papa de aquí se iba a recibir en el centro de acopio, se iba a clasificar y se iba a vender directamente a los centros mayoritarios de Cali, Barranquilla, Bogotá, donde hubiera un centro de acopio, ahí iba a llegar la papa directamente. Pero la politiquería y los ricos y los comerciantes no permitieron de que eso funcionara, pues acabaron con el centro de acopio. La educación en esa época, nosotros nos poníamos de acuerdo con una acción comunal y vamos a hacer una escuela y la escuela se hacía. Otro de los problemas que tuvimos o que tenemos en la actualidad y de las grandes cosas que hubieron en la época fue el Fondo Obrero. El Fondo Obrero era un fondo rotatorio del municipio donde se hacían casas para las gentes que realmente no tenían casa. Yo participé variamente en la adjudicación de casas del Fondo Obrero y en esa época se entregaban 10, 12, 15, 20 casas anuales a gente que sí realmente las necesitaba. Pero después llegó la politiquería y acabó con el Fondo Obrero, montaron otra cosa totalmente diferente y aquí la vivienda de necesidad pública se extinguió, nunca más volvió a haber. Entonces eran unas formas muy diferentes de la política
de la época me tocó a mí a la política en este momento, porque ahorita son demasiadas promesas, todas incumplidas, aquí ya prácticamente no se cumple nada, todo el mundo viene, nos promete una cosa, nos promete la otra, pero vamos al final del periodo, ¿qué resultó? Nada. Unos desfalcos, unos presupuestos extinguidos, una plata malgastada y listo, hasta ahí llega la campaña. En mi época sí, todo lo que llegaba era invertido. Aquí la plata, decir que en la época, por ejemplo, de Gustavo López o en esas épocas de Javier Escobar o por ahí, por esos lados, que haya alguien que pueda decir que se perdió un solo peso, no se hizo más porque los recursos del municipio eran demasiadamente poquitos, demasiadamente pequeños. Pero con la ayuda de lo poco del municipio y del departamento y de nuestros líderes políticos, que en esa época sí era gente que le colaboraba al municipio, lográbamos por todos los medios de hacer la obra pequeña o grande, pero lo que empezábamos lo terminábamos, nunca dejamos una obra. Empezamos el adoquinado, se terminó. Se empezó con el acueducto, se terminó. Se empezó el centro de acopio, se terminó. Se empezaba una escuela, se terminaba. Eran pequeñas cosas, pero que se hacían, nunca se dejaba una cosa empezada. Y en esa época no importaba de quién era el proyecto de acuerdo, quién lo presentó. Si era un proyecto que iba en bien de la comunidad, era un proyecto que era pasado, que pasaba inmediatamente, se convertía en ley municipal. Ahorita no, ahorita si un alcalde o una administración deja algo que es bueno para el municipio, no se puede seguir la obra, no se puede terminar. ¿Por qué? Porque es de un partido diferente, porque es de una persona que no es de la corriente nuestra. Ahorita el alcalde y ahorita entonces este no va a seguir las obras del otro porque no es de la corriente. Eso se llama politiquería y a eso es lo que yo no le apuesto, y por eso tal vez me retiré de la política, porque no le apuesto a la politiquería. Las elecciones cambiaron por voto popular a partir del año 1991, según lo explica Heriberto Gallego. Anterior al año 91, los alcaldes eran nombrados por la gobernación y de acuerdo al municipio, pues siempre se le mandaba un alcalde de la mayoría que hubiera. Por ejemplo, la Unión siempre tenía un alcalde liberal, pero era nombrado por el gobernador de Antioquia y por lo general siempre mandaban una persona que tuviera algo que ver con el municipio o sobre todo con el directorio municipal y departamental, que era por el general el que me presentaba el candidato a ser alcalde en X o Y municipio de acuerdo a su población y su partido. Don Heriberto Gallego, exconcejal y líder político de la Unión, envía un mensaje a la juventud en el tema electoral. Bueno, hombre, en este momento yo sí le diría a todos aquellos que van a intervenir en la votación del próximo 27, que ya se nos arrima, es que por favor no vayan a cambiar el voto ni por un puesto político, no lo vayan a cambiar por un tamal, por un chocolate, ni por nada, absolutamente nada, por ninguna promesa. Voten a conciencia, miren quién es el candidato, cuál es el que le puede servir más al municipio, qué puede tener de bueno y qué puede tener de malo a la persona que usted va a apoyar. Mírenle todo, miren su hoja de vida, que después no nos tengamos que arrepentir de haber votado equivocadamente, porque un voto vale mucho. Yo les aconsejo a todos los jóvenes que miren muy detalladamente quién es el candidato que van a apoyar y por qué lo van a apoyar y por qué merece que su voto les llegue a esa persona.